Buenas tardes, jóvenes. Siempre continuando con la guía de estudio y trabajo. En este caso vamos a trabajar con la guía número 2. Siempre con la unidad 1, la novela histórica y gótica. Ahí tenemos los contenidos que nos aparecen ahí. La recepción de textos literarios, la novela histórica, también tenemos la lectura de novelas y la aplicación de una guía de análisis literario. Tenemos también la voz verbal activa y pasiva. Tenemos la actividad 1, que siempre recordarles, sugerirles que hay que leer suficiente para poder darle respuesta a las preguntas que nos aparecen en nuestra guía. Tenemos aquí la actividad 1 y dice, lee la siguiente información. En esta información lo que vamos a hacer es escribir ese cuadrito en el cuaderno en forma de diagrama, tal como nos lo presenta. Y vemos que la novela puede ser histórica y puede ser gótica. ¿Cuándo es histórica? Cuando nos narra hechos históricos con hechos ficticios. Cuando es gótica, cuando la narración de elementos mágicos, fantasmales y de terror. Entonces va a ser un tipo de novela gótica. De ahí vemos que existen dos tipos de novelas históricas. ¿Cuáles son esos tipos de novelas históricas? Tenemos la novela biográfica y tenemos ahí ejemplos, ¿verdad?, de novelas históricas. También tenemos ejemplos de lo que es la novela gótica. Tenemos ahí la obra fundadora, es el Castillo de Otranto, y el escritor británico Horace Walpole. Y ahí tenemos algunos ejemplos de novelas góticas, como también tenemos ejemplos de novelas históricas. Usted puede escribir exactamente cómo está este organigrama o puede elaborar otro organigrama según su creatividad. Recuerde que allí le sugiero yo en la guía de las explicaciones, en la página que le doy de especificaciones, yo le digo que estoy evaluando lo que es su creatividad, su puntualidad, su claridad al escribir. Entonces todo eso se va tomando en cuenta. Vamos luego a la siguiente parte y dice, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de trabajo. Usted va a escribir textualmente estas preguntas con letra clara, que se entienda, que se comprenda, y le aparecen 5 preguntas. La número 1 dice, ¿cuál es el objetivo del autor o autora de la novela histórica y de la novela gótica, respectivamente? Precisamente para dar respuesta tenemos que leer detenidamente nuestra guía de trabajo. Número 2, ¿existe alguna diferencia entre la novela histórica y la gótica? Claro, ¿verdad? Existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la novela histórica nos narra hechos históricos, mágicos, y la novela gótica nos narra hechos como de terror, ¿verdad? Vamos a la siguiente, la número 3, dice, ¿qué tiene que ver Inglaterra en el surgimiento de ambas novelas? Infiere. Usted va a escribir ahí qué es lo que tiene que ver Inglaterra cuando surgieron estas novelas. Ahí me da su respuesta. Vaya dejando espacio entre cada pregunta para que vaya contestando y su trabajo se vea bien bonito. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuáles son las novelas históricas o góticas conocidas? ¿Qué novelas históricas conoce y qué novelas góticas conoce? Ahí puede hacer usted un cuadro comparativo. En la primera columna usted puede escribir las novelas históricas y en la siguiente las novelas góticas, y luego usted va mencionando los en donde corresponde cuáles van a ser las góticas y cuáles las novelas históricas.
Vamos a la pregunta número 5. ¿Sabes alguna novela histórica o gótica hecha en película? Coméntala con la clase. O sea, si usted conoce alguna novela histórica o gótica, usted puede comentarla en la siguiente página de su cuaderno y puede utilizar la página completa o media página, puede ilustrarla según su propia creatividad. Luego pasamos al literal B, desarrollo. Vamos con la actividad 2. Lee el siguiente fragmento de la novela Drácula. En este caso vamos a leer a Drácula. Le presento un pequeño fragmento. Usted va a escribir la actividad 2 en su cuaderno de forma ordenadita y va a resumir este fragmento, pero usted lo va a leer todo, luego lo resume, lo escribe resumido en su cuaderno para no quitarle la sincronía a su guía de trabajo. Leemos este fragmento y luego al terminar de leer este fragmento que tenemos acá, ¿verdad?, lo vamos a escribir resumidamente en su cuaderno. Si usted ve, no vamos cortándole nada a la guía, la vamos resumiendo y la vamos trabajando en orden. Pasamos a la actividad 3. Interpreta los ejemplos narrativos y estilísticos. Responde en tu cuaderno de trabajo. Va a escribir la actividad 3, lo que le está sugiriendo la actividad 3. Si usted quiere ser creativo, puede ir como escribiendo a mano en papelitos de colores esas preguntas, esa actividad. Puede ir como dibujando un lapicito cada vez que vayamos haciendo una actividad y aparece los elementos narrativos. Literal A, tipo de narrador. ¿Qué narra la historia? Literal B, tipología del personaje, a qué categoría pertenece, cuáles son las categorías, las características físicas y psicológicas. Ahí le está haciendo como 2 tipos de preguntas. ¿Usted qué va a hacer? Interpretar los elementos narrativos y estilísticos y va a responder en su cuaderno de trabajo según lo que usted comprendió de la guía de acuerdo a las preguntas que le está haciendo. Siguiente, dimensiones, y le hace 3 preguntas. Usted puede ir con papelitos de colores poniendo eso como dimensiones y a continuación escribe la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la época de la acción y por qué? Usted contesta cuál fue esa época y por qué. ¿Cuál es la descripción del lugar? ¿Cuál es el contexto histórico y cultural de la narración? Nos estamos refiriendo al último fragmento que vimos. Luego vamos con elementos estilísticos y aparece literal A. Transcribir una frase que refleje las siguientes figuras: retórica, metáfora y tautología, etopeya y símil. Recuerde que estas son figuras literarias que ya vimos el año pasado, ¿verdad? Yo no le di lenguaje, pero sí se ve esto a partir de 7º grado. Cuando decimos metáfora, acuérdese que es una comparación, ¿verdad? Usted está comparando, como cuando usted dice eran mares los cañales. ¿A dónde está la metáfora ahí? Está comparando los mares con los cañales. Tautología, etopeya y símil. Usted, si no se recuerda de esas figuras literarias, pues tendrá que recurrir a un diccionario para buscar el contenido para luego dar respuesta. Pasamos entonces a la actividad 4. Lee el siguiente fragmento de la novela salvadoreña La Última Guinda. Igual, ¿verdad? Usted pone la actividad, coloca la actividad escrita en un papelito de color según su creatividad y luego a continuación resume ese pequeño fragmento que está ahí. Usted lo puede resumir, no lo va a resumir en 3 líneas, ¿verdad? Trate por lo menos de resumirlo en un buen párrafo y no lo va a escribir textualmente, ¿verdad? Sino lo que estamos haciendo es darle sincronía a la guía de trabajo. Dice, se lo digo en serio, comenzó a considerar, este es un fragmento de La Última Guinda. La última guinda pues no es una fruta, sino que se refiere porque es la última guinda que le sacaron a un personaje en esta obra, ¿verdad? Entonces una vez hayamos leído esa última guinda, ese fragmento que nos ponen ahí, pasamos a lo siguiente. Resuelve en tu cuaderno de trabajo la guía de análisis. Esta es una guía de análisis literario y le aparecen 7 preguntas.
resuelve en tu cuaderno de trabajo la guía de análisis, puede usted hacerla creativamente en un papelito de color y a continuación va escribiendo cada numeral y a continuación le va dando respuesta con un tipo de tinta la pregunta, con un tipo de tinta la respuesta clara, ¿verdad? Si usted quiere ilustrarla, bien puede. Recuerde que si usted tiene ambición a superarse, pues su trabajo es el que va a hablar mucho por usted. Número 1, analiza e interpreta el título de la novela de cual estamos hablando, de La Última Guinda. ¿Por qué le pusieron La Última Guinda, verdad? Número 2, busca información acerca de la vida y la obra del autor. ¿Quién es el autor de La Última Guinda? Usted va a escribir nombre del actor, dónde nació, fecha en que nació, fecha en que murió, las obras que él hizo y alguna otra información que a usted le parezca interesante. Número 3, investiga el marco histórico de la época narrada, Guerra Civil del Salvador, 1980. En media página usted va a investigar un marco histórico. Cuando nos referimos a un marco histórico, estamos hablando de escribir algo así como un relato, ¿verdad? Que usted va a investigar qué fue lo que pasó en la Guerra del Salvador en el año de 1980. Si usted quiere, lo puede ilustrar también. Luego, número 5, determina los elementos de la novela. ¿Cuáles son los elementos de la novela? Usted puede hacer ahí un organigrama. Se acuerda que en ciencia yo le compartí algunos ejemplos de organigrama para basear alguna información, y si no, pues descárguelos, ¿verdad? Y nos vamos a tipo de narrador. Usted va a explicar cuál es el tipo de narrador. Luego, literal B, tipología de los personajes. ¿Cuál es la tipología de los personajes? Acuérdese que está los personajes, tipo de personajes. Usted lo va a ir como dándole su características a cada personaje que aparecen en la obra. De ahí tenemos dimensiones de tiempo y espacio. Cuando hablamos en las dimensiones de tiempo y espacio, usted va a escribir, puede ser a través de una línea del tiempo, ¿verdad? Cómo es que se da la obra. El tiempo puede ser el año, también puede ser si el tiempo estaba lluvioso, estaba caluroso, y el espacio puede ser la ciudad, puede ser el campo, puede ser el bosque, pueden ser las montañas. Usted va a escribir en qué espacio se daba la obra. Número 6, define la temática principal y secundaria. Ahí siempre vamos subrayando ideas principales, ideas secundarias. Recuerde que las ideas principales son sobre las que le dan todo el sentido a un fragmento, a una obra o a un texto. Y las secundarias pues están ahí, no son tan importantes, pero igual, ¿verdad? Le dan sentido al escrito. Número 7, interpreta y responde. ¿Qué va a responder? ¿Cuáles son las propuestas de solución que presenta el autor ante el conflicto armado? ¿Qué era lo que proponía el autor? Usted va a ir enumerándolas una a una. Posteriormente llegamos al cierre, la actividad número 5. Dice, lee la siguiente información sobre el verbo. Y ahí dice, ¿qué es el verbo? Usted lo va a escribir en su cuaderno. Y luego va a decir que verbo es toda palabra que indica acción, ¿verdad? Entonces eso es verbo. Y los verbos se clasifican de primera persona, segunda persona y tercera persona. Eso usted lo puede hacer a través de un organigrama. No necesita copiar textualmente todo, sino tal como resumiéndolo. Prácticamente yo solo estoy resumiendo ya todo, ¿verdad? Entonces decimos, los verbos son toda palabra que indica acción. Los verbos se clasifican en primera persona, verbos de segunda persona y verbos de tercera persona. ¿Cuáles son los de la primera persona? Los terminados en ar. ¿Cuáles son los de la tercera persona? Terminados en er. Segunda persona, terminados en er. Y tercera persona, terminados en ir. Ahora bien, decimos, ¿dónde existe una relación de interdependencia entre persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, número singular y plural, tiempo, presente, pasado, futuro y modo indicativo?
Entonces, cuando decimos primera persona del singular, estamos hablando de yo. Segunda persona del singular, estamos hablando de tú o de él. Y la tercera persona del singular, estamos hablando de ella o de él. Y también decimos que hay primera persona, segunda persona y tercera persona del plural. ¿Quién va a ser la primera persona del plural? Ustedes. Segunda persona del plural, ellos. Y tercera persona del plural vamos a hacer, recuerde cuando decimos nosotros, vosotros, ellos. Entonces estamos hablando en la tercera persona del plural de ellos. Ahora decimos la voz activa. Indica que el sujeto realiza la acción del verbo y la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Eso que nos debe de quedar como muy claro, ¿verdad? Y luego decimos voz activa, ¿cuáles son los elementos que intervienen? Interviene el sujeto más el verbo más el objeto directo. Y ahí tenemos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Mi hermana compra la torta. La profesora felicita al alumno. Siguiente oración. El Estado emitirá nuevos billetes. La siguiente oración. La policía investiga un posible fraude. ¿A dónde tenemos el verbo? Cuando dice mi hermana compró la torta, la palabra compró es un verbo. Dice objeto, el sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Es mi hermana. Luego decimos que le sigue el objeto directo. ¿Qué compró mi hermana? La torta. Usted hace la pregunta, ¿qué compró mi hermana? La torta. Entonces el objeto directo es la torta. Otro ejemplo, el Estado emitirá nuevos billetes. ¿Quién es el sujeto? El Estado. ¿Cuál es el verbo? Emitirá. ¿Y dónde está el objeto directo? ¿Qué es lo que hará el Estado? Emitirá nuevos billetes. Entonces el objeto directo será nuevos billetes. Pasamos luego a la voz pasiva. Objeto directo. La voz pasiva va primero objeto directo, luego le sigue el verbo y después está el participio. Luego del participio está una preposición y luego está el sujeto o puede ser también un complemento o agente. Le presento un ejemplo y dice, la torta fue compartida por mi hermana. Ahí ya estamos hablando en la voz pasiva. ¿Por qué? Si usted ve, es como si le dimos vuelta a la oración. En la primera recaía la voz sobre el sujeto. En este caso cae sobre el objeto, ¿verdad? Entonces por eso le llamamos voz pasiva. Pasamos entonces y ahí escribe las siguientes oraciones y usted va subrayando en cada oración dónde está el sujeto, dónde está el participio, dónde está el complemento agente. Ahí ya le expliqué uno de cada uno. Vamos a la actividad número 6 y dice, diferencia con una X la oración que sea de voz activa o voz pasiva. Aparece en la columna de la derecha, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraciones y aparecen 2 columnas. Usted con una crucita va a ir indicando qué oración está en voz activa y qué oración está en voz pasiva. Acuérdese que si es voz activa, la acción recae sobre el sujeto y si es voz pasiva, la acción recae sobre el objeto. Por ejemplo, dice, la profesora reparte los cuadernos, lo vamos a identificar como activa. ¿Por qué? Porque la acción recae sobre el sujeto y en este caso el sujeto es la profesora. Siguiente oración. La novela fue escrita por el escritor salvadoreño David Escobar Galindo. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es en ese caso el sujeto? Estamos viendo que la acción recae sobre el objeto. En este caso esta es una oración en voz pasiva y así le dejo las siguientes a usted. Allí hemos terminado nuestra guía de trabajo. Al finalizar ahí le aparece una fuente donde usted puede darle clic
para enriquecer su conocimiento, así como también le invito a observar la franja educativa de Canal 10, donde usted puede seguir usted puede seguir expandiendo su conocimiento, ¿verdad? Usted puede ir viendo la franja educativa y en una paginita en su cuaderno puede ir escribiendo resumen de la franja educativa. Al final esos son puntos que usted irá acumulando. Bueno, jóvenes, este es la guía número 2 para esta semana. Espero que sigamos las indicaciones. También le acompaño de una hoja de especificaciones. Hay que leer detenidamente y espero que no se retrase con su trabajo. Feliz tarde para todos.